Lo más probable es que ya hayan escuchado esta parábola en otras predicaciones o en clases. Y si es así, lo más probable es que les enseñaron la idea de que Jesús está hablando de la relación entre judíos y gentiles. Los gentiles son los que llegan al último y reciben lo mismo. Ah, pero con las parábolas de Jesús tenemos que pensar siempre en el contexto inmediato y en qué es lo que está tratando de enseñarle a los discípulos. En esta parábola también, pues usualmente nos enfocamos más en la parte de los salarios, que tal vez en cualquier otra cosa en la historia. Probablemente porque estamos muy acostumbrados a querer dinero, entonces casi siempre nos enfocamos en esa parte de la historia, y más si estamos hablando de un dinero justo. Y esta parábola pues suena muy injusta cuando nos enfocamos en el dinero, porque pues unos trabajaron todo el día y reciben una cantidad y los otros trabajaron una hora tal vez y recibieron lo mismo. Entonces uno se enfoca en el dinero y uno dice, no, pues está muy injusta la paga. Pero eso es obviamente si nos enfocamos en el dinero, que no es lo que va a estar enseñando Jesús aquí. ¿Por qué a los que llegaron al final se les está pagando igual que a los del principio? Yo creo que en esto podemos proyectar incluso nuestros propios empleos en la parábola, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Mario, que trabaja de albañil, ¿no? Yo creo que Mario puede imaginarse trabajando de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. A mediodía el sol estuvo como a unos 35 grados de calor. Y llega un chalán a las 5 de la tarde y sale a las 6 y a los dos les pagan igual. Entonces obviamente si uno analiza la parábola así, pues Mario va a decir, no, pues oye, no solamente pues el tiempo es injusto, o sea, hasta el estatus, ¿no? Yo soy maestro y él es chalán y estamos recibiendo lo mismo, como que algo no cuadra aquí. O no sé, el hermano Luis, ¿no? Podemos tal vez pensar igual, ¿no? Él llega y en el día, no sé, digamos, arregló unas 11 llantas y llega alguien y arregla una y le pagan lo mismo. Y pues los dos obviamente van a estar así como, oye, pues ¿qué pasó, no? Págame por cantidad mejor o en lugar de nada más por haber venido. Suena injusto, pero ese es el énfasis, como digo, incorrecto. El punto no es que debemos de aprender del dinero aquí, porque Jesús no está hablando a final de cuentas del dinero. Lo que tenemos que aprender es acerca del reino de Dios. Las parábolas se tratan acerca del reino de Dios, que es lo que nos está enseñando Jesús con respecto a eso. Recuerden que les he mencionado desde el principio de que empezamos a ver Mateo, que el énfasis de Mateo es que veamos a Jesús como un rey y que veamos a los seguidores de Jesús precisamente como ese reino. Entonces, ¿qué es lo que Jesús está tratando de enseñar aquí a sus discípulos sobre el reino de Dios con esta parábola? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. No si el dinero es justo o injusto en cuestión de salarios. Y la clave para poder empezar a entender pues esta parábola está precisamente en el grupo del final. Los que fueron contratados cuando solo quedaba una hora de trabajo en el día. Para que más o menos se den una idea de cómo contrataban a este tipo de obreros para trabajar en las viñas, piensen en los coteros, o no sé si aquí los conozcan tal vez como macheteros, pero yo imagino que sí los han visto. Le pregunté a Mario, Mario me dijo que no se había dado cuenta, pero igual algunos de ustedes sí. A veces en la autopista, de repente ve uno gente que está ahí con una fogata en la mañanita. Y son gente que pues usualmente los traileros luego contratan para que precisamente carguen y descarguen el tráiler. Allá en el Estado de México le dicen macheteros, pero ¿sabe por qué ni usan machete, no? Pero creo que empezó por otra idea, pero el punto es que son gente que está allá afuera esperando que un trailero pase y los contrate, por eso están ahí con sus fogatas. Nada más que aquí en el caso del tiempo de Jesús, digamos que los obreros eran algo parecido, nada más que en lugar de estar con sus fogatas ahora sí que a media calle, usualmente los encontraba uno en los mercados, esperando que alguien llegara al mercado a contratar. El hacendado aquí de la parábola, cuando encuentra a estos últimos, de hecho pues los encuentra ahí, les pregunta por qué han estado aquí parados todo el día sin trabajar. Y aquí muchas veces hemos escuchado tal vez la crítica en clases o predicaciones, ¿no? Sí, pues porque ahí estaban de flojos, ¿no? Todo el día, ¿no? No estaban haciendo nada y nada más están ahí parados ahí. Pero ese es el problema, están ahí porque están esperando trabajo. Están ahí porque están esperando a ver quién los contrata. O sea, no están parados nada más echando el cotorreo. El problema es que nadie los quiere contratar. Nadie les quiere dar trabajo. Y como hemos visto ya en otras de las enseñanzas de Jesús aquí en Mateo, hemos visto a los niños, a los enfermos, a leprosos, a mujeres y a otros grupos siendo rechazados constantemente.
Y entonces, ¿qué es lo que Jesús está enseñándonos aquí? Otro grupo de rechazados, en este caso un grupo de trabajadores, pues tal vez no son muy buenos trabajando y por eso la gente no los contrata, ¿no? Quedaron excluidos. Pero el punto de lo que Jesús está enseñando es que son el tipo de persona que todo el mundo intentaba no contratar. Por algo están todo el día esperando que alguien los contrate y nadie ha venido. Lo controversial aquí para los discípulos no es la parte de lo del salario, sino el hecho de que el hacendado está contratando a gente despreciada. Entonces, si esta persona es mal trabajador, pues por algo no lo contrataron. Entonces, ¿por qué este hacendado está contratando a este bueno para nada? Por algo está ahí, ¿no? Está ahí, déjalo. Como sabemos, el hacendado obviamente pues representa a Dios en esta parábola. Los trabajadores pues representan a Israel. Entonces, ¿a quiénes representan estas diferentes categorías de trabajadores? Jesús probablemente pretende que esta parábola pues sea una advertencia a la actitud misma de los discípulos. Hay que recordar que en el capítulo pasado se dijeron unas palabras que precisamente entran pues con esto. Hay que acordarnos que los capítulos, versículos no eran divisiones que había antes, entonces va todo conectado. Si alguien tiene ahí todavía abierta la Biblia, alguien que lea Mateo 19, 27. 19, 27. Mateo 19, 27. Entonces Pedro le respondió: mira, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Ok, eso es justo, así que antes de entrar a este capítulo. Si se acuerdan, fue de lo que vimos de hecho la semana pasada con la historia del joven rico. Pedro y los demás discípulos habían estado discutiendo sobre quién va a ser el mayor en el reino. Siguen sin entender lo que Jesús está enseñando. Aún están peleando por poder, por estatus y por algún premio. Y precisamente después de que Jesús dice, no, pues va a estar muy difícil que alguien rico entre al reino, y los discípulos empiezan a decir, no, pues nosotros hemos dejado todo por ti, entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Siguen sin entender el asunto, ¿no? Pedro sigue pidiendo una recompensa. El punto ahí al final del capítulo 19 era pues que en el reino de Dios los ricos no son lo principal, sino los rechazados de la sociedad son los que llevan prioridad en la iglesia. Y los discípulos siguen aferrados con qué posición vamos a tener nosotros dentro de la iglesia. Por eso Jesús comienza a decir esta parábola. Entonces la parábola no se trata de judíos y no judíos, se trata de la actitud que aún tienen los discípulos de Jesús al no entender las prioridades del reino de Dios. Jesús les está advirtiendo a ellos que no piensen de esa forma, que no piensen que como ellos han estado con Jesús desde el principio, son los favoritos en el reino. Les está advirtiendo sobre el peligro que corren al suponer que solo porque Jesús está trayendo el reino de los cielos a la tierra, van a hacerse ricos y famosos o poderosos al mismo tiempo. Jesús les está advirtiendo desde hace tiempo que el reino de Dios pues no es nada de este tipo de cosas, no se trata de estatus o poder. Y puede que ellos hayan estado pues con Jesús desde un principio, pero otros pueden llegar tal vez mucho más tarde y acabar recibiendo la misma recompensa. Aquí es donde entramos incluso nosotros, que llegamos ya unos 2000 años después y también estamos recibiendo eso. Entonces, si vamos a hablar de cosas justas y nos enfocamos en el salario, nosotros somos los trabajadores ahí que todavía están rechazados. Realmente vamos a discutir de, es que ese no es justo ese salario, porque pues la recompensa va a ser la misma para nosotros. De lo que esta parábola podemos aprender también es cómo funciona precisamente la gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo que se pueda negociar o algo que se pueda tratar de guardar o almacenar. No es algo que podamos tener menos o más de ella. El punto de la historia es lo que la gente en este caso obtiene al haber servido a Dios y a su reino. Y no es como pensamos pues en un salario. No es una recompensa por haber realizado cierto trabajo. Por eso, si nos enfocamos en el dinero en esta historia y no en la gracia de Dios, pues pensamos que el salario es injusto. Estamos pensando que la gente se ganó su salario. Pero el punto de la historia es que hay gente que es rechazada por otros y Dios los acepta. Y les da lo mismo que aquellos que usualmente pues no son rechazados. No porque se lo merezcan, no porque se lo hayan ganado, sino porque Dios tiene gracia para todos. Si se dan cuenta, el trato del hacendado en la historia era la misma. Vente a trabajar, yo te doy un denario. No les dice, pues depende de las horas que trabajes, simplemente era ven a trabajar y la recompensa es un denario.
Y entonces lo mismo es con nosotros y bueno, en este caso con los discípulos. El chiste es vengan al reino, la recompensa es vida eterna. No es como que puedes tener más vida eterna por haber vivido más años como cristiano o tú vas a tener menos vida eterna nada más porque pues, trabajaste menos. La recompensa es la misma. El chiste es estar pues, dentro de esto. Dios no hace contratos con nosotros. Y si así fuera, pues no es como que podemos renegociar los contratos para sacarle más jugo. La salvación de Dios no es algo que podamos regatear. Dios hace pactos y en esos pactos Él promete todo, pero pide todo a cambio también. Cuando Él cumple sus promesas no nos está recompensando por nuestro esfuerzo, nos está dando lo que prometió. Y esa es la naturaleza generosa que Él tiene. Él nos promete vida eterna. Si somos parte de su reino, pues eso es lo que vamos a obtener. Va a cumplir con esa palabra. Mario lo ha dicho pues muy seguido, pero es bastante claro esa idea, ¿no? La Biblia nos enseña cómo pues todos somos parte de la creación de Dios, eso nadie lo niega. Pero somos como esos hijos, como el hijo pródigo que se fue. Estamos lejos de Dios, estamos lejos del papá. Y precisamente el ser cristiano significa que estamos siendo adoptados a una familia. Y el punto, pues ese es digamos, la lección que aquí pues Jesús le está dando también a los discípulos. Es una lección para nosotros también, porque muchas veces vemos la salvación como un salario injusto. ¿Por qué me toca a mí más años de trabajo como cristiano que a él? O sea, y a veces lo hablamos mucho cuando, por ejemplo, alguien se quiere convertir y está ya muriéndose, ¿no? ¿Y por qué él sí va a ser salvo si no pues fue el último momento, ¿no? Los últimos 5 minutos de su vida. Pues nosotros no sabemos cómo va a estar esa situación, a final de cuentas, ¿no? No sabemos cómo estaba el corazón de la persona. Pero nosotros no somos quien para negociar la salvación de Dios sobre otras personas. Nosotros solamente pues tenemos que ser parte de este grupo y listo. Ya la recompensa pues la determina el hacendado. Pero noten cómo en la historia precisamente no es otra vez por el trabajo de la persona. A veces como que nos desanimamos nosotros solos como cristianos al pensar, no, pues es que si no llego a ser así de bueno, así de perfecto, si no llego a ser así, pues, o sea, ya estuvo que no entré. Y eso es un desánimo que nos metemos nosotros solos, porque no es lo que nos está enseñando aquí. Obviamente estoy hablando de, pues como decía Mario, una vez caemos, cómo nos levantamos. Quedarnos pues tirados es otra situación. Pero sí todos vamos a pecar, pero el chiste es salir de ahí y seguir pues trabajando en la viña, digamos, como la parábola aquí está diciendo. Entonces, mientras nosotros estemos ahí, ya sea que seamos muy buenos para producir en el trabajo, ya sea que, pues bueno, ahí, no, tal vez no soy bueno, pero ahí estoy macheteándole, pues eso es lo que a final de cuentas toma en cuenta el hacendado. Cuando yo hace años me mudé aquí a Manzanillo, y luego iba con Mario a trabajar, era la carrilla ahí que me tenía Mario, que decía que no era ni un cuarto de chalán. Y obviamente, pues sí, yo veía los chalanes que sí eran chalanes. Y no, pues entre en lo que ellos llevaban 2, 3 cubetas llenas, yo llevaba como una cubeta, pero a la mitad, ¿no? Y pujando, porque no podía. Y pues bueno, esa fue una carrilla de años. Pero el punto era ese, bueno, el chiste es que ahí estaba, ¿no? Tratando de aunque sea aprender a hacer algo. Porque pues cuando yo llegué no sabía hacer nada. Entonces era parte de, el haberme mudado para acá era parte de mi crecimiento para pues realmente saber ser alguien, no estar nada más ahí echado en el sillón de mis papás, leyendo libros con una coca o algo. Y entonces era parte del proceso. ¿Fue mucho el trabajo que hice con Mario? Pues no, o sea, la verdad no creo que le haya ayudado mucho. Pero me ayudó a mí ese proceso, sí, a mí me ayudó mucho, porque yo crecí. Y precisamente ese es el punto del trabajo en la viña, no es cuánto produce la persona en la viña, es el hecho de que ese trabajo le está cambiando la vida a esa persona. Entonces yo no trabajé mucho para Mario, yo no lo beneficié a él, así como nosotros no beneficiamos, pues, digamos, a Dios en ese sentido. Pero ¿a quién beneficia ese trabajo? Pues en este caso me benefició a mí. ¿Y a quién va a beneficiar ese trabajo a final de cuentas en el reino de Dios? Pues a nosotros, porque es para el bien de nosotros. Pero sí a veces pensamos así, ¿no? Que la salvación es como que un salario injusto. ¿Por qué Dios va a salvar a un asesino a pesar de lo que hizo? Igual que a mí me va a salvar que yo nada más mentí, ¿no? A veces tenemos la mentalidad de darle como que más categoría a ciertos pecados que a otros. O lo decimos al revés, ¿no? ¿Por qué me iría yo a morir en el día del juicio igual que un asesino si yo solamente engañé a Carla, ¿no? Digamos, de ejemplo. Pero el punto es el mismo, estamos queriendo que la salvación sea un sistema de recompensas
dependiendo de nuestro esfuerzo. Pero ni siquiera eso lo pensamos bien. Lo vemos así porque nos comparamos con otros y pensamos que no estamos tal vez tan mal como el de al lado. Pero pensemos un momento, ¿no? Si la salvación dependiera de nuestro esfuerzo, ¿qué es lo que te mereces? Seamos más específicos. Si te salvaras dependiendo de haber leído 33 de los 66 libros de la Biblia por año, ¿te salvarías del año pasado? ¿Leíste la mitad? Si te salvaras dependiendo de orar 1 hora diario cada año, ¿te salvarías? O sea, y la lista puede seguir, no podemos agarrar más ejemplos. El punto sería el mismo. Si dejamos de compararnos a otros, pues nos daríamos cuenta de que realmente estamos en el grupo de los que están recibiendo más gracia, en todo caso. Porque pues no andamos muchas veces muy bien que digamos. No nos conviene un sistema de recompensas así. De hecho, eso es lo que los israelitas hicieron de la ley de Moisés, un sistema de recompensas. ¿Y cómo les fue? Jesús le dijo a los líderes religiosos de su tiempo, ¿no? Ustedes examinan las escrituras pensando que en ellas hay vida eterna y no se dan cuenta que ellas están dando testimonio de mí. Pablo nos dice, por ejemplo, en Gálatas y en Romanos, que la ley no podía dar vida. Y ellos estaban pensando que sí. La ley servía para dictar sentencia sobre el pecado. Y a veces eso es lo que queremos en el cristianismo, cuando queremos que Dios recompense conforme a nuestras acciones. Queremos regresarnos casi a la ley de Moisés. Y a veces vemos en la historia de la Biblia y decimos, también mensos los judíos porque querían ese tipo de sistema. Pero eso es lo que a veces hacemos nosotros también actualmente. Queremos un sistema de recompensas que no nos conviene. Porque si es un sistema de recompensas, pues ¿quién le toca una recompensa buena? Todos cometemos errores en la semana. Lo que Jesús le está enseñando a los discípulos aquí, y es algo que también tenemos que aprender todos nosotros, es que siempre existe el peligro de que nos enojemos con Dios por cómo salva a otros. Porque pensamos que nosotros no estamos tan peor como el de al lado. Las personas que usualmente trabajan en la iglesia en particular pueden caer en el problema que los discípulos y pensar pues que son especiales solamente porque están dentro de algún ministerio. Pero esto es algo que afecta a todos los cristianos, no solamente a los ministros. Pero sí tenemos que tener también mucho en cuenta eso, porque muchos ministros, y lo podemos ver en muchas iglesias, son así, o sea, el poder se les sube a la cabeza. Y como yo he trabajado 40 años de pastor, entonces a mí me va a tocar más mansión en el cielo, ¿no? Wagner apenas lleva una chocita ahí. Y hay que tener cuidado con ese tipo de mentalidad, porque incluso Pablo, por ejemplo, le enseñaba que si tú estás al frente de una congregación, tú no eres un líder, tú eres un siervo de esa congregación. Y muchos de los pastores no son siervos, son patrones. Y eso es precisamente lo que aquí Jesús está dando, ahora sí que dándole la vuelta a esa idea. De esta historia podemos aprender que Dios estaba en el mercado, buscando a las personas que los demás rechazan y las está recibiendo. Les da algo que hacer. Y al hacerlo sorprende pues tanto al rechazado, obviamente, porque pues, te lleva parado todo el día, pues ¿quién va a esperar que a la última hora del día te van a dar trabajo? Obviamente es una sorpresa para él, pero también es una sorpresa pues para los demás, que ya llevan todo el día trabajando. Ahora sí que su gracia de Dios pues es algo de que asombrarse aquí. Lo que Jesús nos enseña aquí es que puede que aún tengamos las prioridades del reino de Dios de cabeza. Puede que pensemos que Dios tiene favoritos. Y casualmente, pues uno de esos creo que soy yo, ¿no? Casi siempre así lo vemos. Y esto es incorrecto. O a veces lo vemos al revés. Dios tiene favoritos y yo soy el que más le está lloviendo. Yo soy el que menos quiere. Eres el guerrero. No, yo soy el guerrero que Dios le da sus peores batallas. Y tenemos que tener cuidado porque eso no es lo que la Biblia dice. Hechos 10:34 nos dice que Dios no hace acepción de personas. Él no tiene favoritos. Dios no favorece a uno más que a otro. Ciertamente la salvación no es un salario que nos ganemos. Es una gracia que disfrutamos, es un regalo. Es haber sido perdonados a pesar de pues, todo lo que hemos hecho y de todo lo que todavía nos falta por hacer, quiera o no. Pero es algo que nos mueve al arrepentimiento. Tampoco se puede quedar estático en donde, bueno, como de todas maneras me van a perdonar, pues yo hago lo que quiero. No, el punto es cambiar de dirección. Si el hacendado en esta historia contrataba a esos que eran rechazados y ellos no iban a trabajar, pues obviamente no les hubiera pagado. Igualmente nosotros, que éramos rechazados y ahora estamos reconciliados a Dios, tenemos que trabajar, no para ganar la salvación, sino por gratitud a ese perdón otorgado.
ahora sí que en gratitud a esa reconciliación. Es evidente que los discípulos pues necesitaban aprender esa lección, que en el reino de Dios pues el chiste no es tener poder, el chiste no es que ellos iban a estar en una posición de poder ahí siendo la mano derecha de Jesús en ese sentido. El punto era, y el que Jesús le estaba tratando de enseñar, era que tenían que buscar formas en cómo servir a los demás, en cómo recibir a la gente que usualmente era rechazada por otros, recibir a esas personas y servir. Y pues tal vez en toda esa parábola pues hay una lección que nosotros también como iglesia tenemos que recordar. ¿Alguna